Bueno, voy a iniciar contigo la grabación. Hoy estamos a 19 de junio del 2024. Iniciamos la sesión con el Axon 9. Vamos a verificar algunos aspectos que hemos venido tratando, ¿cierto? Sobre todo con nuestras actividades y el propósito de modelar las bases de datos o el diagrama, modelo de entidad de relación, el modelo relacional de el proyecto de formación, ¿no? Entonces, no sé, Crisanto, si le damos unos minuticos a los demás para que se vayan conectando. Sí, claro, profe. Ya les voy a escribir en el grupo que ya está acá. Bueno, ¿cómo vamos de ánimo? Ahí bien, profe, ahí vamos. ¿Por qué te noto así como bajito? Ah, no, profe, porque he estado con unos problemas ahí con nuevos códigos, porque ya empezamos, yo ya empecé con mi grupo a desarrollar el proyecto y hay algunas cosas que no nos quieren dar, pero ahí vamos superando. Ah, bueno, pero me alegra mucho que ya estén empezando a hacer los primeros pininos y porque eso, o sea, hay que hacerle desde ya. Sí, obvio, profe, ¿En qué porque si están no nos trabajando? coge la noche. Eh, Exactamente. en este momentico estamos creando el frontend y yo estaba con el backend y ahí Ajá. donde me están dando un poquito los errores, pero no, ahí vamos Ah, solucionándolo. ¿con qué están trabajando? Con el framework para el backend de Laravel y para el frontend Svelte. Ah, ah, nada de PHP. Pues el PHP es para el backend, para conectar la base de datos y todo eso con el Laravel. Sí. ¿Y los módulos? Los módulos están en Svelte con JavaScript Ajá. y HTML. Ah, ya. No, ok, pero qué bien que estén adelantando todo eso. Shirley, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Viste lo que te envié? ¿Lo alcanzaste a Eh, revisar? sí, señora, ya lo revisé, ya vi las redundancias para corregirlas, gracias. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí me entendiste? O sea, te puse como en la primer diapositiva están como las inconsistencias y en la segunda más o menos la respuesta que yo inferí según el modelo. Pero ya te toca a ti hacer el análisis de acuerdo como a los requerimientos. Si de pronto tú ves que hay que cambiar requerimientos o hay que hacerlo más específico, pues entonces ya tú decides, ¿no? Pero sale, por eso yo le digo que es tan importante los requerimientos, sale justamente de ellos. Pero sí habían algunos detallitos allí que son importantes que tú misma le hagas el análisis, ¿no? O sea, que tú misma te preguntes, como estando en la vida real, de qué manera se relaciona esta entidad con esta otra, ¿no? Entonces, así es donde nos damos cuenta de las inconsistencias. Cualquier pregunta que tengas, me la informas y yo te aclaro, ¿vale? Ok, profe, gracias. Bueno, con gusto. Yo quisiera, es que tengo problemas con Sayuna, no he podido revisar sus entregas, o sea, sí veo que solamente creo que Crisanto ha sido el que me ha entregado la primera actividad, entonces creo que Juan Felipe también. No sé por qué se han demorado tanto con esa primera entrega, que es una entrega que fue, pues, que venimos trabajando en ella desde hace tiempísimos. Entonces no sé por qué no han entregado pues los demás. ¿Tú ya la entregaste, Chirle? Yo la envié, incluso aparece calificada. Ok, sí, pero yo creo que ustedes tres, si no estoy mal, solo los tres han enviado, porque el resto no. Entonces me preocupa porque van pasando los días y son bien, pues son bastante las actividades que tenemos que mm, entregar. Entonces, bueno, muchachos, tenemos Juan Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, gracias a usted. Bien, aquí preocupada contándole a Crisanto y a Chile que no he recibido las actividades.
las que hemos venido pues desarrollando. Entonces, bueno, Shirley y Crisanto ya me la envió. ¿Tú también, Juan Felipe? Sí, profe, yo la envié. Y también te la califiqué, supongo. Sí, correcto. Ok, entonces, pero como somos, a ver, ¿cuántos estamos activos? Estamos activos todavía. María Eugenia, por ejemplo, no me ha entregado. Disney tampoco me ha entregado. Elizabeth tampoco me ha entregado. Entonces siempre falta la mitad. Profe, Eh, ¿Sí? no sé si de pronto, bueno, puedo estar juzgando mal, de pronto es que puede ser que esa Juna esté teniendo problemas. Porque una Sí. vez, porque una Mm, vez envié una tarea con el profe Wilfredo, sí. yo me había adelantado, entonces resulta que unió varias evidencias, entonces yo me había adelantado y entregado todo como loco. Entonces Ujú, resulta que él mostró su pantalla y solamente una persona había entregado las tareas y no era mm, yo. Entonces yo decía, ujú. bueno, si yo entregué la tarea, ¿por qué no aparece ahí? Entonces parece que las tareas como que no aparecen. Pues sí, problema sí, porque te cuento que hace más o menos una hora estaba, justamente porque quería darles el informe a ustedes de quién exactamente faltaba por entregar la evidencia. Y no he podido, llevo una hora tratando de ingresar a Sayuna, me despliega una información y cuando ingreso al icono de la actividad, dice error, error, error y no me deja pasar de allí. Y hace una hora que estoy tratando, entonces, pues sí, definitivamente hay problemas ahí. Entonces, bueno, chicos, yo sé que los he invitado pues a los proyectos, pero yo también soy muy consciente de que era muy importante que ustedes se dieran cuenta más o menos cómo es la evaluación. Nosotros fuimos muy maternalistas, digámoslo así, en el aspecto en que no fuimos tan exigentes con los que se presentaron. ¿Me escucha? ¿Bien? Sí, Parece que se señora. me Sí, profe, desconectó. Ajá, pero yo por eso los invité, porque para que ustedes analizaran un poco, apreciaran de qué manera presentar su trabajo, para que se exigieran un poco y lógicamente, ustedes se dieron cuenta, el 90% de los entregables estuvieron muy regulares. ¿Ustedes qué piensan? pues por mi parte hubieron algunos que sí estaban buenos, por ejemplo me acuerdo uno de una droguería que era algo de productos también y ese me pareció bueno. Habían algunos estudiantes que sabían explicar muy bien, como habían otros Ujú. que no se les dificultaba un poco y los programas estaban como un poquito básicos, pero a mi parecer estaban buenos. Bueno, a mí me parece, o sea, a mí me pareció que fuimos demasiado maternalistas allí, pero resulta que muchas veces hay varios evaluadores que son obviamente más exigentes, más, ¿cómo les digo exactamente? Por ejemplo, se invitan a Diana Solarte, que es una de las evaluadoras que casi que todo el mundo le tiene un poco de respeto. Ella no hubiera dejado pasar ninguno de esos, los hubiera devuelto todos, excepto la geolocalización del transporte, ¿recuerdan ese? Ese estaba supremamente, pues súper bien desarrollado. Y el de la aplicación móvil, ¿recuerdas, Juan Felipe, que pues que tuvimos allí bastantes herramientas para lo que tú estás haciendo, lo que tú estás proponiendo? Entonces, esos dos yo pensaría que fueron los mejores. El resto, pues sí, claro, unos cumplían básicamente con lo recomendado, pero otros, pues no, no mucho, no mucho. Entonces, quiero que ustedes mismos se exijan, quiero que ustedes mismos superen ese nivel, superen el nivel de los intermedios y que aspiren a entregar un proyecto superior, ¿no? Siempre, siempre mucho mejor de lo que ellos presentaron. Entonces, a esa mira es que yo les propongo a ustedes siempre que lo hagan. Era necesario que ustedes asistieran para que se dieran cuenta y yo pienso que fue muy enriquecedor
No sé ustedes, ¿qué piensan? Yo estoy de acuerdo con eso, profe. Sí, fue Ujú, bastante chévere y aprendí bastante, porque yo la verdad no sabía que ujú, teníamos que presentar el proyecto de esa forma. Y ujú, bueno, es mejor tener una idea y ver los errores de los demás para no cometerlos. ujú, exactamente. ¿Chile estuvo en algún momento? Sí, estuve en algunas. ¿Y qué le pareció? Sí, me pareció bien. Le ayuda a uno a sentar las bases de qué es lo que tiene que presentar. Ujú, exactamente. ¿Y Crisanto? ¿Cris? Qué pena, profe, lo que pasa es que no quería coger el audio. No, a mí también me pareció muy bueno porque pues ya nos dimos una idea de cómo va a ser las presentaciones y todo. Por ejemplo, yo tomé nota también de cómo teníamos que iniciar, cómo escribir bien las bases de datos y todo eso sirve. Ajá, claro, sí. Bueno, esa era la idea también. Bueno, nosotros en sí, ustedes tienen en cuenta cuáles son las actividades que nosotros debemos presentar para esta fase frente a las bases de datos. La primera está clara, ¿cierto? La primera que Sí, ya señor. presentaron ustedes, listo. La segunda que tiene que ver con crear el modelo de entidad-relación según el caso. ¿La tienen clara? Profe, ¿O ya la entregaron? ¿puede repetir la pregunta? Que es que mi internet está ahí como intermitente y me dijo en espera y no escuché lo que preguntaste. Que la primera actividad que nosotros empezamos a desarrollar para allá, para esta fase, fue aplicar el modelo relacional, cardinalidad y normalización, que fue el primero que ustedes entregaron, ¿cierto? Ah, sí, profe. La otra actividad era crear el modelo de entidad-relación de un caso que exponía la guía 6. Entonces, ese caso no sé si ustedes lo resolvieron o no lo resolvieron. Si vieron la guía, si estudiaron eh, el material para la entrega. Juan Felipe, ¿tú la adelantaste? Por mi parte, profe, creo que no. Pues sí he estudiado el material, pero no he mirado la guía. A mí también, profe, por mi parte no lo he hecho. Ok, entonces, bueno, ya debemos empezar a crear ese modelo de entidad-relación según el caso para que salgamos de esas dos actividades que son como las iniciales que nos dan a nosotros como los primeros, el ABC del modelo relacional o del modelo entidad-relación. Para que de ahora en adelante o de, del trimestre que viene ya es la creación de los objetos de la base de datos como tal y la elaboración de la base de datos de su proyecto de formación. A Crisanto le entregué el modelo ya corregido, a Shirley también, a Juan Felipe también, ¿verdad? O sea, no estoy debiéndole ningún modelo en el análisis, ¿verdad? Profe, el mío creo que no, creo que revisando aquí en WhatsApp, el último todavía no. Todavía no. Bueno, Juan Felipe, entonces regálame nuevamente. Ay, qué pena. Yo, mejor dicho, estaba completamente segura que ya te lo había devuelto con las Tran- correcciones. Tranquila, profe. Entonces envíamelo nuevamente porque pues a mí me toca ponerme así como a Chile, así como a Crisanto. Entonces yo veo punto a punto, miro las relaciones y te hago los respectivos comentarios. Entonces eso es lo que vamos a hacer y vamos a entender un poquito, les voy a dar como un brochacito de el material que ustedes obviamente debieron haber leído y entendido para que en esta sesión pues les quede grabadito en caso de que nos olvidemos pues qué es lo que vamos a ir haciendo paso a paso con las actividades. Entonces, en el material, en la guía nos dice, en la guía de aprendizaje nos dice que la evidencia de desempeño la primera era crear un modelo de entidad-relación según el caso y que se utilizaran las herramientas vistas en el componente para la creación del modelo relacional. O sea, todos los, eh,
componentes que ustedes ya aprendieron a identificar, que fueron las entidades, que fueron los atributos, que fueron las relaciones y las cardinalidades que nos lo da quién, los requerimientos, ¿cierto? Y a partir del caso que ustedes tienen que bajar y mirar, tener muy en cuenta el componente formativo que se expresa desde Sayuna, que se llama modelo de entidad-relación. Se los voy a proyectar en caso de que Sayuna no les haya permitido de pronto mirarlo. Entonces, nosotros ya vimos de qué manera conectar, conectar la base de datos a través del CHAM, ¿cierto? Eso sí ya lo tenemos claro. Sí, señora. Ok. ¿Y Sí, de qué profe. manera construir una base de datos y la creación de las tablas? Hicimos varios ejercicios, tanto en Shell como en Workbench, ¿cierto? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces ya hemos caminado siempre bastante. Hemos caminado bastante. Voy a dejar de compartir aquí para compartir el material. Listo. Me dicen, por favor, si están observando. Este es el material que nosotros debemos empezar a retomar. Aquí resulta que hay unos casitos que ustedes pueden verlos y pueden ir desarrollándolos paso a paso para que tomen la práctica de la creación de la base de datos, del diseño, del análisis, del modelado como tal. Y aparte de eso, les va explicando sentencia a sentencia qué significa cada una de ellas para que ustedes puedan desglosar y ver los beneficios que hay. Ustedes lo pueden hacer desde Shell, ya ustedes aprendieron de cómo se sientan más cómodos desde Shell o simplemente lo hacen desde la herramienta, el sistema el gestor, perdón, de bases de datos, que ustedes saben que hay una super ventaja de utilizar ese, ¿no? El gestor de bases de datos. ¿Cuáles ustedes, a ver si ustedes recuerdan, cuáles serían los beneficios de usar ese sistema de gestión de bases de datos? Si ustedes de pronto lo tienen claro. ¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta? Qué pena, disculpe. ¿Cuáles serían las ventajas que ustedes observan de trabajar con el gestor, con el sistema de gestión de bases de datos, en vez de Pues, trabajar con Shell? pues por mi parte que es muy gráfico, muy visual, entonces pues básicamente es muy intuitivo, ahí mismo está para crear las tablas e insertar datos y todo de manera más fácil que con los códigos, pero ambas son maneras muy buenas. Ok. ¿Con cuál les parece más fácil? Por mi parte, si vamos a hablar de facilidad con el gestor de base de datos. Claro que sí. Listo. ¿Por qué? Porque aparte de ser visualmente como más fácil, ¿cierto? Más asequible, entonces como que uno infiere absolutamente todo, ¿cierto? Uno infiere qué pasa con esto, cómo creo la base de datos, porque en el usuario, en el menú simplemente dice creación de la base de datos y listo, entonces uno como que va pasito a paso con el mismo, sí, programa generando y construyendo pues la base de datos. ¿Qué es lo que sí necesita el desarrollador? Entender todas las reglas, entender cuáles son los pasos secuenciales a tener en cuenta en ese análisis, en ese modelo. Si tú tienes el modelo bien estructurado, pensando en todo eh, lo que debe tener estructuralmente normalizado nuestra base de datos, no vamos a tener ningún problema. Si nosotros reconocemos exactamente cuáles son esas integridades referenciales, cuáles son esa primer norma, esa segunda y tercera norma, y todas aquellas secuencias, ordenaciones, ordenanzas,
identificación de llaves primarias, identificaciones de relaciones, entonces nosotros no vamos a tener ningún problema y eso, partiendo desde allí, ya podemos nosotros sin ningún problema empezar a utilizar el sistema de gestión de bases de datos. Aparte de eso, el sistema de gestión de bases de datos ofrece como esa seguridad en los datos porque él mismo va construyendo y nos va a ir diciendo hasta como los errores que tengamos según la estructura. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que en una relación de muchos a muchos, él simplemente coge y construye su tabla, ¿cierto? Sin necesidad de que nosotros la construyamos, el mismo gestor nos ofrece esa eficiencia, ¿no? Nos ofrece esa seguridad, nos ofrece esa posibilidad de tener nosotros simplemente con la identificación de la cardinalidad, pues entonces él nos ofrece ese, esa posibilidad de hacer la estructura modelar. Entonces, ese sería de pronto también una de las ventajas de utilizar la gestión de base de datos. Aparte de eso, pues nos permite como en cuanto como la eficiencia, en cuanto a la productividad, es mucho más fácil porque realmente el gestor empieza a determinar, nosotros creamos los índices, nosotros creamos aparte de ese campo ID, nosotros debemos especificar que esté obviamente con índices para que pueda manejarse grandes cantidades de datos, ¿cierto? Y aparte de eso nos provee que el rendimiento sea superior a pues a un simple Excel. Entonces, por eso utilizamos nosotros la base de datos para comprometer justamente ese rendimiento. Nos ofrece también, después de hacer el modelado, una integridad, ¿cierto? O una consistencia. O sea, que los datos definitivamente, después de haber tenido en cuenta todas esas reglas y todas esas restricciones, vamos a estar seguros de que ya no tendremos inconsistencias. Nos ofrece también Mm, como la seguridad de que no va a haber redundancia, porque allí nos vamos a dar cuenta, en las tablas nos vamos a dar cuenta cuáles son los datos que de pronto nos vamos a involucrar repetidamente, pero si tenemos, como les digo, el modelo estructurado, bien ejecutado, si en algún momento determinamos un error, allí en esas tablas nos vamos a dar cuenta porque el gestor nos lo va a mostrar más con mayor facilidad. ¿Qué más nos ofrece? Bueno, una cantidad de cosas que nos ofrece ese sistema de gestión de bases de datos. Ahora bien, miremos aquí en cuanto al diseño y la gestión de sistemas, del sistema basados en gestores de bases de datos. Acordémonos que tenemos bastantes, ¿no? Está el Workbench, ¿cuál más? ¿Cuál recuerdan? Está el PHP Miami, que lo trae el mismo Sam. Ajá, exactamente. Y hay otros, ¿no? Está Heidi, está Postgre, está el Oracle, bueno, MariaDB. MariaDB, ujú, listo. Entonces, miremos aquí. Entonces, del 1.1 que dice el sistema gestor de bases de datos, aquí empieza todo este material que empieza con el modelo entidad-relación y les va a explicar lógicamente cómo descargar todo eso. Esto ya lo hicimos, entonces miren que realmente pues hemos adelantado bastante información, hemos trabajado en MariaDB, hemos trabajado en las sentencias DDL. Hemos trabajado en las sentencias de ML. Entonces aquí en el punto 2.1 que les digo yo, empieza como a proveernos un casito que yo quisiera que lo trabajáramos y en la próxima clase me mostraran el análisis de la facturación. Esto les va a ayudar de pronto a construir ustedes o a hacerse preguntas o hacer la práctica. Miren a ver si les da errores, si les da facilidad. Acá aparece, es más, aquí les da toda en la parte de abajo. Si ustedes observan y van de la mano, se van a dar cuenta que aquí les dan miren, mm,
paso a paso, a paso a paso, y creo que están hasta los archivos DDL, ¿cierto? Para que ustedes simplemente lo suban y lo generen, y aparte del modelo de facturación, entonces simplemente lo enganchen desde Workbench, lo inserten allí, y allí tienen pues toda la creación de la base de datos, el modelo y absolutamente todo para que hagan el análisis. Pero entonces, primero, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a mirar el sistema de facturación, vamos a ver a leer todo esto. Entonces, miren, estos serían los requerimientos. Supóngase que lo contratan para diseñar una base de datos de una droguería. Si ustedes hacen esto, obviamente se les van a despejar muchas dudas de pronto de su mismo proyecto. En una entrevista, el cliente dijo que necesitaba algunos reportes como artículo más vendido, artículos que más utilidades deja por unidad, empresa o persona que más factura, cantidad de facturas, empresa o persona que más facture, o sea, volumen de ventas en pesos. Aquí les están dando prácticamente pues los requerimientos para que ustedes empiecen a identificar cuáles son las entidades, los atributos, las llaves primarias, ya todo lo que sabemos, las cardinalidades y el resto de cositas para nuestro modelo. Aquí aparece el modelo de la factura y empieza a desglosar el análisis y el diseño. Aquí pues de pronto, como no estamos conectados a Sayuna, pues aquí no me deja, porque esto yo es una semilla que yo lo tengo. Menos mal pues la tenía, porque si no el desayuno no me dejó presentar. Entonces, bueno, aquí aparece todo el paso a pasito para que ustedes empiecen. Mire, el primer impulso puede ser pensar que se debe crear una entidad para la compañía o empresa, y pensar en definir una entidad de empresa con atributos. Nombre de la compañía, dirección, ciudad. Sin embargo, considere lo siguiente. Dice aquí muy importante, el cliente ha pedido que modele un sistema de facturación para su droguería, es decir, para una droguería, no para un conjunto de droguerías. O sea que eso les facilita su trabajo, porque ya no va a ser expandida, sino una sola. Entonces, allí tenemos que tener en cuenta ese criterio. Acá aparece, es diferente si solicitaran, si necesita un sistema de facturación que administre el inventario y facturación de múltiples droguerías. Bueno, lo que acabo de decir, estos problemas se les llama, bueno, ok, pero este no es el caso. Por lo tanto, no es la entidad droguería parte del modelo, ya que no se está modelando la facturación de múltiples droguerías. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué restricción podemos observar aquí según el análisis? ¿Quién me dice? Muchachos, ¿se durmieron? Que no hay que agregar la entidad droguería porque el sistema es para una sola droguería, no para varios. Exactamente. No hay necesidad. O sea que nos evitamos esa entidad. Nos evitamos esa entidad. Listo. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta mía? Que ustedes empiecen a codificar, empiecen a analizar desde ese modelo, ¿cierto? Empiecen a mirar cuáles son eh, las restricciones, cuáles son los requerimientos, ¿listo? Y empecemos a desglosar aquí la creación. Aquí miren, no de la factura necesariamente, aquí prácticamente los va llevando hasta el tipo de datos. Miren, el tipo de datos, aquí les dicen exactamente qué tipo de datos. Otro segmento de la factura son los ítems de producto. Entonces, solo es ir de la manito e ir haciendo la estructura del modelo. En el 2.2 dice identificación de las sentencias TDL. Bueno, aquí aparece hasta la creación. Miren esta sentencia aquí. Aquí aparece la creación de qué.
Imagínense, aquí dos puntos. Después de se debe pegar control B, el contenido de un editor de texto. O sea, prácticamente si ustedes, claro que aquí yo lo que estoy viendo es create table. Aquí están creando la tabla, ¿no? Aquí faltaría la estructura de crear la base de datos como tal, primeramente, ¿no? Para poder nosotros empezar a crear las tablas. Pero, ¿qué significa cada uno? ¿Qué significa cada uno de estas sentencias? A ver, ¿cómo explicar esta sentencia? Créate table. ¿Qué crea allí? Parece que Ahí, primero... No, tranquilo, Crisanto. no, habla, Juan Felipe, hágale. Ah, listo, gracias. Parece que entonces verifica que la tabla no exista y después la crea. Exactamente. La crea en MyDB una tabla que se llama persona y crea un ID, una identificación, nombre, ¿Cómo se dirección. llama la tabla? Esa se llama persona. ¿Seguro? Aquí está MyDB. Ajá. La Hmm, tabla. Ajá. MIDB. Qué raro, ¿por qué estará eso ahí? ¿Será que se está refiriendo a la base de datos? Sí, exactamente. Ahí se refiere a la base de datos. Listo, Ujú. entonces crean una tabla persona dentro de la base de datos MIDB y Ajá. le crea un ID, una identificación, el nombre, dirección, ciudad, código postal, teléfono, un correo y le Ajá. asigna como llave primaria al ID de persona. Sí, muy bien. ¿Qué más? Unique Index, crea un index único, identificación unique. Creó ¿cómo es que se llama esto? Sí, ¿cómo es que se llama? Están las operaciones y lo otro son los atributos. Los atributos. Ajá. Creó un atributo, identificación ACS. ¿Qué significará ACS, profe? Ascendente. O sea, le da un Ah, orden. Ujú. listo, que sea visible. Y al final determina el tipo de gestor. Claro. ¿Y por qué ascendente? ¿Ustedes por qué creen que hay que crear un orden o un índice? ¿Para qué se utiliza eso? ¿Se acuerdan que vimos en algún momento para qué se utilizan los índices? Para mejorar la velocidad de las consultas, para que busque lo que yo les explicaba con el directorio telefónico. Entonces es mucho más fácil que esté ordenado porque el sistema mismo va a mejorar la velocidad de la consulta y va a buscar por esa columna que está ordenada específicamente o ascendentemente o puede estar ordenada descendentemente. ¿Listo? Y la palabra visible indica que el índice es visible para el optimizador de las consultas. Entonces va a ser mucho más fácil encontrar la información que nosotros estemos especificando dentro de la consulta. ¿Listo? Bueno, muy bien. En una llamadita de pronto, Juan Felipe. Entonces vamos bajando. Entonces aquí, sus conocimientos a través del siguiente ejercicio. Pruebe sus conocimientos a través del siguiente ejercicio en el que identifique en la sintaxis. ¿Cómo en SQL define una llave primaria? ¿Se acuerdan que yo les brindé información de cómo en SQL o en MySQL se define una llave primaria? Ya ustedes saben. Entonces deben tener ustedes en un editor cómo declarar una llave primaria en MySQL. Entonces, ¿se acuerden? O sea, para mí no hay ningún problema que ustedes busquen, es más, ustedes pueden utilizar el chat GPT, lo que sea. El hecho es que ustedes se den a la tarea de entender cuál es el código y de qué manera estructurarlo sin que les dé errores. Aquí se nota cómo se especifica el nombre de la base de datos en Workbench por defecto, lo llama MyDB, esa base de datos. Por eso hacen referencia arriba a lo que nosotros estábamos declarando arriba. Por ejemplo, esta, y entonces empiezan, mire, vea la entidad más compleja,
Acá hay una entidad más compleja como lo es la entidad factura. Aquí ya tienen una cantidad de sentencias mucho más complejas, como bien lo dice allí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Que en create table, si no existe, lo mismo que dijo Juan Felipe, ¿cierto? Crear una nueva tabla. Esa nueva tabla se va a llamar factura. ¿En dónde? Pues en la base de datos MyDB, ¿cierto? Y si esa tabla ya no existe, si no existe, entonces que la cree. ¿Listo? Cuando dice MyDB, bueno, ID factura, begin, not null, autoincrementable. Bueno, ya conocemos que se va a definir allí una columna llamada ¿qué? ID factura, ¿cierto? Y el tipo begin, ¿qué quiere decir? ¿Quién sabe? O sea, ¿recuerdan los datos de los tipos de datos que podemos utilizar? ¿Alguna fue entero y por qué ese begin? Bueno, acuérdense que hay que Profe, estudiar. creo, si no me estoy equivocando, que es para representar valores grandes, pero no estoy bien seguro. Enteros, ¿cierto? Listo. Sí, Y ese not null, ¿qué quiere decir? que no sea un valor nulo. Ajá, o sea que, No puede o estar sea, Tampoco no vacío. puede estar vacío. exactamente. Y su valor se incrementa automáticamente con el Au- autoincremento, ¿cierto? O sea que con cada nueva fila insertada, él le suma una, ¿cierto? Y esto se suele, o sea, es casi siempre se puede utilizar también como llave primaria, ¿no? Entonces ya, listo. Ok, sigue el ID persona, ¿cierto? También no null. Sigue el ID compañía, también. Ese sí es null, ¿cierto? ID compañera, ese sí no es null. ¿Qué quiere decir? Que en ID compañía sí podemos sentar espacios vacíos. ¿Listo? ¿Cuál más? ¿Cuál sentencia de pronto ustedes no entienden allí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué Ujú. él define la primaria key acá abajo cuando la puede hacer directamente allá arriba? Porque ahí está poniendo primaria key y de factura, que obviamente para ahorrarse eso le era escrito en la misma línea de factura. Ah, eso depende de del programador. Ah, ok. Se puede definir desde arriba o se puede definir abajo. Sino que, a ver, cuando se hacen las referencias, foreign key, o sea, cuando hacen las referencias, casi siempre, acuérdense de la integralidad de los datos que yo les explicaba, que hay unas tablas que dependen de las otras y que los datos se infieren. Por ejemplo, si en los requerimientos nos dicen que el departamento de sistemas, todos los empleados van a tener el mismo salario. Entonces, en la tabla salario y dependencia, ¿qué vamos a tener en esas dos tablas? Sabiendo la dependencia, vamos a conocer el salario. Entonces, no hay necesidad de esos datos. Entonces, ¿quién depende de qué? ¿Qué tabla depende de la otra? La que tenga la información. Entonces, ese tipo de cosas se hacen con referencias. Eh, y la sintaxis, pues, se va definiendo de esa manera. No sé si me hice entender. A ver, cojamos cada uno. Primary key, ID factura. Como lo dices tú, se puede colocar directamente en la parte de arriba, según la sentencia, así como yo les he enseñado, se puede perfectamente hacerlo. ¿Cuál más? Hora, fecha, hora, time. Time no null. ¿Qué quiere decir eso? Que define una columna llamada hora, ¿no? De tipo time, o sea que no puede llevar valores vacíos. Después sigue primary key ID factura, pues que se define la factura como clave primaria de la tabla para asegurarnos que ese es el único valor que va a tener esa tablita y empiezan los index. Index, ok, ¿para qué? Los index, ¿para qué?
les dije que se utilizaba. ¿Recuerdan? ¿Para qué le Pa- damos ese index? Para acceder más rápido a la información. Exactamente. ¿Y por qué tienen los 3 index? Porque los tres campos son importantes, Extensiones. son el ID. Ajá, exactamente. Exactamente. Después viene este constraint, en donde nos dice que ID persona, ahí es donde vienen como, las clases de establecimiento de los valores en cada una columna. Entonces, que se restringe esa clave foránea llamada FK factura persona, ¿cierto? Que se establece allí, ¿cierto? FK factura persona, ¿cierto? Y establece que esos valores en la columna ID persona deben existir en esa columna de la tabla persona, para que lo tengamos en cuenta dentro de la base de datos. Entonces, establece que esos valores en esa columna deben existir. Y el onDelete, ¿se acuerdan que también vimos ese onDelete no action? Quiere decir que cuando se vaya a eliminar o cuando se intente eliminar o actualizar una fila, esta esté referenciada por la tabla factura. Entonces, crea como esa condición por seguridad. Por seguridad. Listo. Luego dice constraint feca factura. Lo mismo pues como anterior, que define esa restricción de esa llave o de esa clave foránea para cuál columna. Entonces ya no ID persona, sino ID compañía. Y listo. Y termina con la restricción que especifica que no se realicen acciones en caso de eliminación o actualización. Con onDelete no action, onUpdate no action. Entonces es simplemente una restricción que especifica que no se vayan a realizar acciones de eliminación o de actualización, como les digo, por seguridad. Y luego está la constraint y por en case. Listo, esto ya lo expliqué. Referencias, lo mismo de arriba. onDelete no action. onUpdate no action, o sea, ni para borrado ni para la actualización. Listo. En resumen, ¿qué? Este engine, ¿qué significa? Que debe utilizar el motor de almacenamiento. Bueno, ese es un motor que lo tiene por defecto, ¿no? Entonces, y responde casi siempre a unas transacciones que se llaman ACID. ACID, para que lo tengan en cuenta. Eso es también para seguridad, para el manejo de llaves foráneas, para bloqueos a nivel de trufa, de las filas. Bueno, poco a poco ustedes van a ir entendiendo pues cada una de esas tendencias. Ustedes van a simplemente copiar y pegar y a ver cómo les funciona. Y este index indica que ¿qué? Pues lo que ya habíamos hablado, que le vamos a dar un orden, ¿cierto? A la tabla. Y FK factura persona índice es el nombre que se le va a dar a ese índice específicamente para nombrarlo y para que pues se nos haga más fácil hacer la consulta y nos dé un poco más de velocidad para la lectura de cualquier consulta que nosotros vayamos a realizar. Y bueno, vamos haciéndole cada uno de estos. Esto ya lo expliqué. Ah, miren que acá aparece prácticamente la explicación. ¿Ve? Yo no había visto esta partecita. Aquí miren que ustedes van a tener la explicación de cada una de las sentencias para que las tengan también en cuenta. Y
aquí aparece ya el paso a paso para generar la base de datos. Aquí sí ya tienen, pónganle el nombre de la base de datos, paso a pasito. Clic derecho a editar. Ah, pero este es en Workbench, ¿cierto? Bueno, pero ustedes lo pueden hacer en Shell, ustedes ya saben hacerlo en cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente vamos a hacer el paso a pasito de estos. Vamos a bajar estos archivitos para ver cómo les funciona. Y desde su modelo, quiero que lo hagan desde el modelo conceptual y la próxima semana quiero que me lo expongan por grupos, por favor. ¿Listo? A ver cómo les va. Profe, que no lo entendí muy bien, ¿qué es lo que hay que exponer? Ah, sí, es que no pusieron cuidado. Bueno, ¿ustedes están viendo el material todavía? Sí, sí, profe. Ok, entonces quiero que sigan ese paso a paso de esos dos casos que aparecen allí y me hagan el ejercicio desde el modelo entidad-relación. Me hagan y me estructuren la base de datos, las tablas ya relacionadas con todo, absolutamente todo, con las restricciones, con absolutamente todo, para que empecemos nosotros a insertar los datos. A ver, a hacer el análisis de todas esas restricciones, hacer el análisis de hacer las validaciones, si hay duplicidad, si no hay duplicidad, y que ustedes me expongan la próxima clase por grupos los dos casitos. O que uno escoja un caso y el otro grupo escoja otro caso. Ustedes se ponen de acuerdo. ¿Vale? Ah, listo, profe. Listo. No me vayan a quedar mal, pues, que dentro de 8 días no. Ay, profe, no hicimos la tarea porque es que estamos tan ocupados. No. Entonces necesito que la próxima clase estén duchitos con esos dos casos, que no es sino seguir el paso a paso y me muestren, me hagan la exposición. ¿Vale? Listo, sí, profe, todo claro. Bueno, entonces, Juan Felipe, ¿claro? ¿Shirley, claro? Sí, señora. Bueno, ok, Sí, señor. muchachos. Listo, ok, entonces seguimos aquí con identificación de las sentencias DDL, ya vivimos la generación de las bases de datos, esto restaurar, bueno, nos quedarían pendientes estos 3 puntos para poder, para determinar la copia de seguridad y la restauración de una copia de seguridad como es. Eso se los explico yo en la próxima clase. El 3.1 y el 3.2. Entonces, así quedamos, muchachos. Listo, profe, entonces muchas gracias por su explicación. Ok, Juan Felipe, Chile, espero que de alguna manera pues hayamos desglosado aquí esta informacioncita y nos vemos en la próxima sesión con sus análisis y con sus ejercicios. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, con gusto, muchachos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Bueno, También darle las gracias, profe, por ese archito que nos mandó el otro día, porque por eso ajá. también me está sirviendo para el trabajo que estoy haciendo del backend, inserto los datos más rápido. Ay, ¿cómo así? Si quieres, yo te envío algo como mejorcito, porque yo ahí tengo, bueno, no es que tenga mucho, pero ahí tengo yo como un ejemplo de, de la inserción de datos, de modificación de datos, de eliminación de datos, para que puedan tenerlos allí. Pero esos sí están hechos en PHP, ¿no? PHP y HTML. Ah, Si pues quieres, yo se lo los agradecería, comparto. sí, profe, se lo agradecería para estudiarlos bien. Bueno, claro que yo se los comparto con mucho gusto. En el WhatsApp me recuerdas, Iris Santo y Juan Felipe, para Ah, que listo, profe, todos lo tengan y lo puedan pues realizar. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Cierro micrófono.
Bueno, profe, hasta luego, feliz noche.